Queridos hermanos, pongámonos de pie para entrar en la celebración de la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a escuchar a su voz y responder de todo nuestro corazón. Y ofrecemos esta Santa Misa por los enfermos y los moribundos, para que el Señor los consuela en su misericordia y los llene con su paz. Y por las veces que hemos fallado de responder a la voz del Señor, queridos hermanos, reconozcamos nuestros pecados para que celebremos dignamente estos sagrados misterios. Señor Jesús, tú eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú nos iluminas con la verdad. Cristo, ten piedad. Tú eres el buen pastor que nos guía hacia la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras ofensas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra
Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Señor, instrúyeme tus sendas. Señor, instrúyeme tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios, y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remedando sus redes. Los llamó a ellos, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, continuamos hoy en este tercer domingo del tiempo ordinario nuestra meditación sobre la voz que escuchamos. Porque claro, recordamos del domingo, el domingo en lugar del primer domingo del tiempo ordinario, la fiesta del bautismo del Señor, la voz del Padre que proclama al mundo entero: este es mi Hijo amado, en que yo tengo mis complacencias, aquí es mi Hijo amado. Tenemos también el recordatorio de la voz del diablo, que siempre está sembrando la duda, la separación, la ira, que trata de confundir nuestros corazones con su voz sibilante de tentación. Y tenemos el ejemplo del domingo pasado de Samuel. Samuel, que trató de ponerse en un lugar con corazón abierto para escuchar la voz del Señor, para entender lo que dijo la voz del Señor. Hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, escuchamos de nuevo la voz de Dios, proclamando en la boca de Jesús. Y la voz de Dios dice muchas cosas este domingo. Muchas. Dice: arrepiéntanse, crean, ya está cerca el reino de Dios, se ha cumplido el tiempo de conversión, síganme, yo tengo su misión para ustedes, haga lo que yo les digo a ustedes. Hay mucho en la voz de Dios que habla a nosotros hoy. Pero queridos hermanos, ¿cómo podemos entender nosotros cómo responder a la voz de Dios? ¿Cómo podemos reconocer cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de la tentación? Y también cuál es la voz de nuestros propios deseos que tenemos en nuestro corazón. Y este es el propósito de este tercer domingo del tiempo ordinario. Porque el Papa Francisco proclamó que hoy, este día en el año litúrgico, es el domingo de la palabra de Dios. Porque este es el remedio, este es el recurso que tenemos para que podamos entender lo que dice la voz del Señor. Cómo podemos reconocer la voz de Dios hablando con nosotros, con nuestro corazón, para que podamos responder con la generosidad y el amor y el celo de los discípulos en nuestro evangelio de hoy. Para que podamos nosotros, ahorita y hoy, reconocer quién está hablando cuando escuchamos una voz en nuestro corazón. Y ese es el propósito de la Biblia, la palabra de Dios escrita. Por claro, la palabra de Dios es Jesús. Y Él está presente en muchas maneras, en muchas maneras diferentes. En su sacramento, en el servicio, en la comunidad y la Biblia y todas esas cosas. Pero hoy vamos a solamente enfocarnos en una manera en que la palabra de Dios está presente con nosotros, porque hay otros domingos para las otras maneras, claro que sí. Hoy vamos a enfocarnos en una manera, la palabra de Dios escrita, que está presente en la Biblia.
Y muchas veces nosotros hemos escuchado o creemos en nuestros corazones, ¡ay, la Biblia! Es pesado, es grande, es difícil de entender y por eso yo no trato con la Biblia. Porque una vez yo abrí la Biblia y yo abrí al libro de números y hubo tantos números en el libro de los números que no entendía y por eso yo la cerré y puse en el cuarto y nunca lo toco. No se preocupan. ¿Por qué? Queridos hermanos, si nuestra mamá dijo a nosotros televisión, ok, claro que sí, sabemos que es la voz de mamá, pero ¿cuál es una televisión? Si vivimos muy lejos o antes de muchos siglos, ¿cuál es televisión? ¿Qué es? Necesitamos el contexto de la conversación más larga para entender la voz de mamá, para que podamos entender cuál es su actitud a la televisión, qué es una televisión en muchos casos, cómo podemos responder a esta cosa que se dice televisión. Necesitamos el contexto para entender las palabras diferentes. Y por eso si abrimos nuestra Biblia al libro de Números o Deuteronomio o Levítico, con sus reglas y con sus palabras y con sus tablas y listas de números y personas y nombres, claro que es difícil de entender porque no hay contexto para entender. Y por eso el Señor invita a nosotros hoy de abrir no solamente el libro de la Biblia, pero también nuestros corazones, para que podamos reconocer en este libro, claro, grande y pesado y algunas veces difícil de entender, una conversación entre de Dios y nosotros. Porque por leer la Biblia podemos reconocer lo que dice la voz de Dios. Podemos reconocer la voz del Señor en nuestros corazones porque el sonido de esta voz en nuestro corazón es muy similar a la voz que escuchamos en la Biblia. También aprendemos las actitudes del Señor. Entendemos lo que Dios dice cuando tiene orgullo en las actas de su pueblo. Podemos entender las palabras y la voz del Señor cuando estoy muy irritado con los hechos de su pueblo. Podemos entender la voz del Señor cuando Él dice mandamientos a su pueblo. Podemos entender cómo la voz del Señor habla diferentemente en esas diferentes situaciones, porque podemos ver y escuchar en la palabra de Dios escrita la voz del Señor. Porque Dios dice muchas cosas y no todas esas cosas son reglas y mandamientos. Porque la Biblia es una reflexión del corazón de Dios. Y nosotros, cuando entremos en este libro, podemos también entender la voz del Señor. Podemos reconocer la voz verdadera del Señor porque estamos acostumbrados de escucharla. Y podemos responder con la misma generosidad de los discípulos en nuestro evangelio de hoy al escuchar la voz del Señor. Y por eso yo tengo dos invitaciones para ustedes este domingo, el tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la palabra de Dios, en que tratamos de reconocer la voz de Dios. La primera invitación o la primera parte de la invitación es de no tener miedo del libro de la Biblia. Porque yo creo que no damos a nosotros mismos crédito suficiente de lo que sabemos de la Biblia. Porque claro, escuchamos esas lecturas domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Estamos acostumbrados a escuchar y entender la Biblia. Porque claro, hoy, profeta Jonás, la historia del viaje interrumpido y de la conversión, porque escuchamos el libro de Jonás, ¿cuándo? Durante la Cuaresma. Cada año escuchamos
Jonás y su viaje de predicar la conversión a los de Nínive. Cada año escuchamos esta historia. Por eso no es extraño y raro, es algo que entendemos por la experiencia de escuchar año tras año tras año en la Cuaresma la predicación de Jonás. Y esta experiencia, esta confianza, que sí, sabemos algunas cosas de este libro. Hemos escuchado muchas cosas de la Biblia durante nuestros años de asistir en misa. Podemos tener la confianza y no de tener miedo de la Biblia. Es la primera parte de mi invitación. La segunda es de acostumbrarnos más con este libro que expresa a nosotros el corazón de Dios. Porque yo, como muchos de ustedes, entiendo la Biblia en el contexto de la misa. Yo escucho estas partes pequeñas de la Biblia en que escuchamos en las lecturas. Yo preparo mi homilía según lo que dice la lectura aquí, esta pequeña parte. Y algunas veces no tenemos el contexto del libro o de la carta o del capítulo entero. Por ejemplo, hoy en nuestra segunda lectura, San Pablo escribiendo a los Corintios. Él dice a los Corintios, yo quiero decir una cosa, la vida es corta. Por eso que los casados vivan como no estuvieran casados, que los que sufren que no sufrieron. Y podemos decir, ¿qué? Pero en el contexto de la Biblia entera, en el contexto de esta carta entera, aquí en el capítulo 7, estamos escuchando ejemplos de cómo cambiar nuestra perspectiva de la vida hasta que al capítulo 13 llegamos al pasaje muy famoso, amor es compasivo, amor dura para siempre, amor nunca falla, esta cosa. Esta es una preparación para escuchar otro pasaje muy famoso en la carta. Pero necesitamos el contexto para entender la lectura que escuchamos, la parte pequeña que escuchamos en la misa. Por eso la segunda parte de mi invitación es de leer la Biblia. Un amigo mío que también es un párroco invitó a su parroquia de comprar una Biblia para cada día. Tiene un pasaje de la Biblia para cada día del año para que al fin de 365 días uno ha leído la Biblia entera. Y por eso hubo una sale y por eso yo compré también una Biblia para cada día. Yo me gusta un descuento. Y esa es mi tarea para mí durante la Cuaresma este año. Yo voy a comenzar leyendo la Biblia para que durante este año que comienza en la Cuaresma, yo voy a leer la Biblia entera. Para que yo también puedo entender el contexto de estos pasajes, estas lecturas que estamos acostumbrados de escuchar durante la misa. Y hay un del Antiguo Testamento, un del Nuevo y un salmo cada día por 365 días. Y en ese tiempo uno puede acostumbrarse a la Biblia y con el contexto. Hay otras maneras, uno no tiene que comprar un libro especial para este proyecto. Hay muchas tablas gratis en el internet. Pero para mí eso es muy importante, no solamente comenzar al Génesis y cumplir en Revelación, porque hay temas, hay mensajes que regresan en las diferentes partes de la Biblia y un plan como así puede enfocarnos en esta promesa del Antiguo Testamento y el cumplimiento de la promesa en el Nuevo. Por eso ese es mi proyecto para la Cuaresma. Y no la Biblia entera, pero comenzar leyendo la Biblia, porque la Biblia entera durante la Cuaresma con las confesiones y los Vía Crucis, ay Señor mío. Pero es una invitación para nosotros hoy en este tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la palabra de Dios, para que podamos acostumbrarnos a escuchar la voz del Señor que habla a nosotros en la Biblia. De no tener miedo de este libro, que es una
Es una manifestación del corazón de Dios para nosotros. Pero por acostumbrarnos de estar más cómodos cada día con esta Biblia, podemos poner todos los mensajes que escuchamos en la misa en contexto para que podamos reconocer cuál es la voz de Dios que habla con nosotros y podemos responder a esta voz con la misma rapidez, generosidad y amor de los discípulos en nuestro Evangelio de hoy para la gloria de Dios y el Jesucristo, que es la palabra de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. So we continue today our series about the voice of God. And we heard on the first Sunday of Ordinary Time, which was the Feast of the Baptism of the Lord, we heard the voice of God proclaim over the waters, "This is my beloved Son," this is Jesus, proclaiming his identity. Remember, he went straight from there into the desert, where he heard another voice, the voice of the devil, that says, "Are you really? Is that really true?" Who tried to put doubt and fear into his heart and separate him from God, our good Father. So there's always that other voice, the voice of the devil, speaking in our hearts also. So we got to know the difference. We need to know when it's God speaking in our heart and when it's the devil, because we got to follow the voice of God, of course, and be able to recognize and reject the voice of the devil. And so today we've got a great example of that. The voice of God is speaking again in the mouth of Jesus at the Sea of Galilee. And he's got a lot to say today. Lots to say. Repent. Believe in the gospel. The kingdom of God is at hand. Come, follow me. I have a mission for you, and this is what it is. This is what I want you to do. He's got a lot to say. And so we want to be able to recognize when Jesus is talking to us and what he has to say. Or God the Father, the Holy Spirit. And today, this third Sunday of Ordinary Time, Pope Francis gives us a special day to recognize that God speaks to us in the Bible. This book, the heavy thing that hangs out around First Communion times and confirmations. We get big, heavy Bibles. And this is one beautiful way, important way, that we learn what the voice of God sounds like, because we are accustomed to hear it in the Bible. But a lot of times, if we get a nice, new, shiny Bible, we want to start reading it, we get into, the book of Numbers. Guess what there are in the book of Numbers? Anybody? Numbers. Numbers of people, numbers of places, numbers of things. And you go along and say, why in the world is this in the Bible? And it's much the same way as if you heard your mother say the word television. Now, if you lived long time ago and far, far away, the word television means nothing. What is a television? I don't know what a television is. Or even today, if you heard your mom say the word television, okay, Mom, what about a television? Do you want to tell me how it works, or what it is, or what it does, or how you feel about it? Or are you about to give me a rule that I'm not allowed to watch it before I've done my homework? Like, what about it? So we need the context of the whole statement, of the whole conversation, to know what about this one random word, television. And that's what reading the Bible does. So, okay, so we're in the book of Numbers. We see this list of things and people. But if we open up the wider context of the Bible, then, okay, now I know why that's important. Now I know why this is in here. And we're able to recognize the voice of God speaking throughout the message of the Bible because we hear the whole thing. And so I've got two invitations for you on this third Sunday of Ordinary Time, the Sunday of the Word of God, when we use the Bible, the Word of God written down, to understand what the voice of God sounds like. Two invitations. First one, don't be afraid of the book. A lot of times we get into the book of Numbers or Leviticus or Deuteronomy, and it's just hard to understand, and we don't know what to do with it, and so we take the book, slam it closed, put it on our shelf in our room, and never touch it again. So don't be afraid of the Bible, because we know a lot about the Bible, often more than we give ourselves credit for, that we know the Bible. Because guess what? We hear the Bible read to us every single time we come to Mass. So like today, book of Jonah. We hear this passage from the book of Jonah
Every year during Lent, every single year, we hear about Jonah preaching to the Ninevites. And so this is a story that we know. It's not strange, it's not weird, it's familiar that we know about Jonah. We know about his preaching of conversion. Okay, this is not so strange. We've heard this before. It comes right out of this book right here. So don't be afraid of the Bible. We know a lot about it because we come to Mass, we've heard the stories. Heard a lot of the stories anyway. The second thing is to invite you to read it. So I found a book on sale. I love a sale. Love them, love them, love them. The Bible in a Year. And so my project for Lent this year is I'm going to start reading the Bible. The whole thing, whole book. But not start to finish. I'm going to read it according to this plan. There's a piece from the Old Testament, piece from the New Testament, and a psalm for every day. So that way you get to see how the promises of the Old Testament are fulfilled in the New Testament. See how they go together, see how the themes and the message is the same throughout the whole thing, instead of just starting off from the beginning and going to the end. That's my project for this year, to be able to see the context of the whole message, to be able to understand that voice of God that speaks to us in the Bible, in the Scriptures, that helps us to understand what he's asking of us, what he has to say to us, and more than anything, to recognize his voice. So like the disciples at the Sea of Galilee, we can hear and follow, because that is what the Lord Jesus asks of us, not only during this ordinary time, but always. Congregados por la voz del Señor, queridos hermanos, todos juntos profesemos nuestra fe en Jesucristo, que es la palabra de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados que Dios no solamente habla, pero escucha nuestras oraciones, ofrezcamos a Él esas peticiones nuestras. Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor afán el rostro de su Señor, y sus fieles se esfuercen en purificarse de todas sus faltas y pecados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen con interés y constancia por la paz y el bienestar de sus súbditos, a fin de que reine entre los pueblos la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para que Dios, Padre de misericordia, venga en auxilio de sus males, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos,
para que el Señor nos conceda perseverar en la fe y progresar en el mutuo amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por los que predican el Evangelio de Dios y la palabra de la Biblia, los predicadores, sacerdotes, diáconos, catequistas y padres, para que sean siempre inspiraciones a los que escuchan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias y sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por los enfermos, para que el Señor los consuele y guíe a los moribundos al reino celestial, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios Todopoderoso, escucha esas peticiones que te ofrecemos en el nombre y el poder de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento del ofertorio, queridos hermanos, invitamos a todos nosotros de participar en ese ofertorio. Los aquí presentes de participar por ofrecer su sobre en la canasta al salir de la iglesia después de misa, y los que están participando en el video, invitamos a ustedes de participar en nuestro ofertorio por mandar su sobre en nuestra oficina o de hacer su limosna electrónicamente o por mensaje de texto, para que tengamos los recursos necesarios aquí en nuestra parroquia de continuar la misión de predicar la palabra de Dios. Gracias como siempre por su generosidad. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes se agrade a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darle gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, le aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emulación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme en tu palabra concede la paz y la unidad, que vives serenas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Aunque no podemos estar juntos para comulgar hoy como una comunidad entera, queridos hermanos, ponemos juntos nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente hoy, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente hoy, ven al menos espiritualmente a mi corazón. ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. y no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos pequeños anuncios del día de hoy, queridos hermanos. Primeramente, la oficina está preparando los recibos para las contribuciones y limosnas de nuestra comunidad. Por motivo de la pandemia no estamos mandando automáticamente estos recibos para que podamos salvar un poco en el correo, pero si querían o le gustarían tener un recibo de la oficina para sus impuestos y sus taxes, por favor mande un mensaje de correo electrónico o llamar a la oficina y estamos alegres de mandar a los miembros de nuestra parroquia un recibo de sus limosnas y contribuciones durante el año para sus impuestos y sus taxes. También es difícil de creer, pero la Cuaresma está muy cerca, menos de un mes. Sálvanos, Señor. Y por eso, si tengan en sus casas o carros o otros lugares los ramos bendecidos, por favor tráiganlos y vamos a tener una canasta en el atrio y vamos a encender estos ramos antes del miércoles de ceniza y usar las cenizas para el miércoles de ceniza. Y por eso busquen en las closetas y los cojones y los techos y los otros lugares si tengan ramos bendecidos y vamos a hacer las cenizas con estos ramos antes de la Cuaresma. También esta semana vamos a comenzar nuestra remodelación del piso del santuario para que el pobre párroco no caiga durante la misa. Y por eso vamos a tener la misma, vamos a tener el mismo horario de las misas, confesiones, hora santa, todas esas cosas, pero todos los eventos de esta semana van a celebrar en el salón parroquial abajo. Eso, el santuario aquí, la iglesia va a estar cerrada por la semana para que los constructores puedan hacer su trabajo, pero vamos a tener la misa diaria, confesiones, hora santa, todo eso, pero en el salón abajo esta semana. Y con la gracia de Dios, por favor, Señor, el próximo fin de semana vamos a tener un nuevo piso firme, una gran fundación de la fe y para los pies del sacerdote y vamos a continuar nuestra conversión de nuestros corazones y también de nuestro santuario. Y yo creo que esto es todo. Y por eso, queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Inclínense para recibir la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Glorificando al Señor, pueden ir en paz. Demos